muchas gracias por la invitación. Yo quiero ser muy breve y fundamentalmente lo que quiero es abrir algunas cosas para el debate posterior. El título es Malaria, situación, avances y desafíos, y quiero mostrar algunos de los avances y de la situación que hay en malaria que ya presentaron el doctor Franklin y el doctor Osorio. Y es, en primer lugar, el número de casos de malaria en Colombia, que refleja la situación. Hay un avance muy grande en la disminución de casos de malaria. A partir fundamentalmente del año 2000 se ha reducido el número de casos de manera drástica. Sin embargo, a partir del año 2015 ha habido un aumento de los casos, y fundamentalmente de casos de parto infantil, como mostró el doctor Franklin. Y para el año pasado tuvimos 87.000 casos, de los cuales lo que es muy preocupante y sorprendente es que alrededor de 40.000 casos son únicamente del Chocó. Es decir, que eso refleja un problema fundamental de lo que está ocurriendo en ese departamento y un problema de lo que está ocurriendo con la vigilancia y el control. Para tratar de explicar eso, he tomado algunos datos del informe de malaria de OMS del año pasado, resumidos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el número de tornillos impregnados que fueron repartidos en el país para el 2013 fueron alrededor de 146.000, para el 2014 169.000, pero para el 2015 únicamente 25.000. ¿Sí? Hay un problema ahí importante con respecto a la repartición de los tornillos impregnados. Y si miramos la distribución de los tratamientos con combinaciones de artemisininas, es decir, la artemisina y lumefantrina, vemos que el número de tratamientos ha permanecido más o menos igual desde el 2013 al 2015. Quiero mencionar de que hay un avance muy grande que se refleja en malaria en general. El avance grande, sí, importante, es que más o menos a partir del año 2010 la mentalidad, fundamentalmente la mentalidad con respecto al problema de malaria ha cambiado. Es decir, se ha pensado a partir fundamentalmente de la iniciativa de la Fundación Gates, diría yo, se ha pensado de que la malaria es posible eliminarla en muchas partes y que eventualmente es posible erradicarla. Y eso es fundamental por varios avances. Uno, por ejemplo, que son muy sencillos, que es la incorporación dentro del control de los tornillos impregnados con insecticidas, que ha sido fundamental en la reducción de los casos de malaria en África, donde hoy hemos reducido o se ha reducido el número de muertes de una manera drástica, y el uso de las combinaciones derivadas de artemisinin, pero eso muestra un problema fundamental también, que es la aparición de la resistencia a las drogas y la preocupación que hay con la aparición de la resistencia a la artemisinin en el sudeste asiático y que puede aparecer aquí. Un poco para explicar también lo que probablemente está sucediendo hoy en día con la epidemia de Chocó y el aumento del número de casos de malaria, es la financiación para el control de malaria. Entonces, en la tabla de abajo, que es también tomado del informe de OMS, lo que tenemos es que para el 2013, por ejemplo, el Fondo Global contribuyó más o menos 7 millones de dólares, el gobierno 23 millones, para el 2014 eso se redujo y para el 2015 no hubo contribución del Fondo Global y la contribución del gobierno permaneció más o menos igual a la del 2014. Eso es las dos columnas del Fondo Global, es la columna reportada por el gobierno aquí y la otra reportada por el Fondo Global. Y el número negativo es el dinero
dinero que recupera el Fondo Global de la Inversión. Aquí hay un problema importante, el problema fundamental es que hay una disminución de los fondos, ¿sí?, de control de malaria por parte del gobierno, y por otra parte hay una disminución de los fondos de ayuda internacional, y el problema de que el control recaiga en la ayuda internacional sin un aumento de la inversión por parte del Estado. Bien, aquí simplemente quiero mostrar los lineamientos de la OMS. Vuelvo a insistir, un poco a partir del año 2015, diría yo, cuando se produjo la Estrategia Técnica Mundial contra Malaria, con el Plan de Malaria para 2016-2030, hay unos avances conceptuales, a mi juicio, que son muy importantes. Y esa estrategia reposa en tres pilares fundamentales. El primer pilar es lograr el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de malaria. La pregunta es si existe en el país un acceso universal a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de malaria. En el caso nuestro, que es muy local, que es lo que hemos venido viendo en Guapi y en la costa pacífica, no existe un acceso universal a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de malaria. Inclusive hay un problema fundamental, que es el debilitamiento de la red de diagnóstico y de la red de microscopía pública. La red fue financiada fundamentalmente por el Fondo Global. Había, por ejemplo, 15 microscopistas financiados por el Fondo Global, hoy hay 0 en el Cauca. Algunos de los microscopistas deben ser financiados por proyectos de investigación como el nuestro, que no es el propósito de los proyectos de investigación. Y ese es un problema entonces grave y que refleja, a mi juicio, el aumento en el número de casos. El otro pilar es acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación y alcanzar un estado libre de malaria. La aceleración de los esfuerzos pasa por muchas cosas que ahora menciono, donde a mi juicio también hay problemas que son fundamentales. Y el tercer pilar es transformar la vigilancia en una intervención. Ese es un problema fundamental. Hay una vigilancia, la vigilancia puede ser más o menos buena, pero si no hay una intervención inmediata, como lo mencionó el doctor Franklin, el problema es un problema serio. Por ejemplo, un ejemplo es, si nosotros, el ejemplo que hemos visto o vivido nosotros en el Guapi, una persona con malaria llega con síntomas a la red pública, es decir, al microscopista, que está financiado, en este caso por nosotros que apoyamos la red pública, y obtiene el diagnóstico y el tratamiento en un día. Si pasa por la red privada, se demora por lo menos 3 días, lo cual aumenta la probabilidad de infecciones secundarias a partir de una persona. Eso, por ejemplo, nos gustaría calcular. ¿Cuánto es el problema de malaria, ¿sí?, a partir de casos no diagnosticados y tratados de manera oportuna, y qué requiere esa oportunidad? ¿Qué es la oportunidad? Nosotros, esa estrategia está basada en un elemento de apoyo, que es aprovechar las innovaciones y ampliar las investigaciones, para lo cual también pensamos que hay problemas importantes con respecto a la investigación en malaria. Para poner un ejemplo sencillo, ¿sí?, la convocatoria pasada de conciencias de salud en malaria no permitió que se apoyaran proyectos en los sitios maláricos como Chocó, ¿sí?, Cauca, etc. Otro elemento de apoyo es el fortalecimiento del entorno propicio, y esto que es tomado de esa misma estrategia refleja los objetivos mundiales para la eliminación de malaria. Esos objetivos son básicamente los objetivos sobre los cuales el
Estado colombiano ha hecho su propuesta, que está basada en unos principios. Los principios es que todos los países pueden acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación mediante combinaciones de intervenciones adaptadas a las circunstancias locales. Y esa adaptación a las circunstancias locales es, a mi juicio, también problemático en el país, porque las circunstancias son muy distintas de un lugar a otro. Es muy distinto cuando estamos hablando de sitios donde hay una transmisión baja a sitios donde hay una transmisión relativamente alta. Por ejemplo, en el sitio que nosotros estudiamos en Guapi, la transmisión es baja y la transmisión no es uniforme. Hay sitios calientes de transmisión que requieren una aproximación particular muy distinta a cuando ocurre, por ejemplo, un foco epidémico como lo que estaba sucediendo en el Chocó. La responsabilización y liderazgo de los países junto con la participación de las comunidades son esenciales para acelerar el progreso mediante un enfoque multisectorial. El problema de las comunidades también es un problema muy grande, de cómo incorporar a las comunidades en un programa de control de malaria de manera concreta. De qué manera nosotros podemos incorporar esas comunidades a la intervención en malaria. Y ahora quiero referirme un poquito más a eso. La equidad en el acceso a los servicios de salud. Sobre eso nosotros, por ejemplo, hemos visto que en muchos sitios hay individuos, por ejemplo, que ni siquiera están afiliados al sistema de salud. La afiliación no es del 100%. Nosotros en Guapi, en los barrios más pobres o en las comunidades más pobres de la costa pacífica, observamos que hay, en las encuestas que nosotros hacemos, observamos que hay personas que no están afiliadas al sistema de salud. Es una proporción pequeña, pero es importante desde el punto de vista del control y de la intervención. La innovación de los instrumentos y los métodos de ejecución es importante con respecto a de qué manera se están distribuyendo, por ejemplo, esos nuevos métodos. Lo que nosotros observamos es, por ejemplo, la distribución de los tornillos impregnados. En muchos casos no obedece a una distribución racional de los tornillos impregnados con insecticidas, sino que en muchos casos obedece más a una distribución determinada por situaciones particulares que no necesariamente son la situación de malaria. Por ejemplo, nosotros hemos visto que la distribución de tornillos impregnados en los sitios ocurre, por ejemplo, ocurrió en el Cauca, por ejemplo, con la epidemia de chikungunya, ¿sí? Y obviamente pues no es lo mismo el chikungunya a la malaria. Bien, esta imagen también de la OMS muestra cómo esos distintos pilares tienen distintos componentes dependiendo de la intensidad de transmisión de malaria. Es esencial para nosotros conocer cuál es la intensidad de transmisión de malaria en los distintos sitios para poder llevar a cabo estrategias claras con respecto a la eliminación. Entonces, por ejemplo, para acelerar de nuevo los esfuerzos y lograr la eliminación, es necesario investigar y curar los casos, cosa que en general, a mi juicio, no ocurre en el país, por lo menos no ocurre en el sitio que nosotros hemos estado estudiando, es decir, que no hay una investigación de los casos particulares y para tratar de manejar de una manera adecuada esos focos donde está ocurriendo la epidemia o la malaria. Otro componente es eliminar los parásitos de toda la población. La eliminación de todos los parásitos de la población obviamente no ocurre, y no ocurre porque con el debilitamiento de la red de microscopía y el debilitamiento de la red de diagnóstico hay personas que quedan sin tratar, ¿sí?
y requerimos de un sistema que permita de verdad atacar caso por caso, no es una generalidad. Otro es la transformación de la vigilancia en intervención básica. Es esencial aumentar la sensibilidad y la especificidad de la vigilancia, detectar y caracterizar y vigilar todos los casos, tanto individuales como en los focos, cosa que no está ocurriendo en el país. La epidemia de Chocó lo muestra muy claramente, en esencia, porque, como lo han dicho anteriormente, muchos de los focos de malaria son focos debidos a la minería ilegal, que está contribuyendo de una manera muy importante. Si no hay un sistema de vigilancia y de alerta temprana que permita hacer el diagnóstico en los sitios de minería de manera inmediata, es, a mi juicio, imposible el control y se van a producir las epidemias como lo hemos venido observando. Lo otro es lograr el acceso universal a la prevención, ya hablé de eso, que requiere no solamente el acceso universal al diagnóstico y al tratamiento, sino también mejorar y optimizar el control de vectores, es decir, el rociamiento de casas maláricas de una manera también racional. Y cuando hablo de racional, quiero decir de una manera estratificada. Y cuando hablo de estratificación, es que es esencial para el control de malaria llevar a cabo una estratificación continua del país acerca de las zonas geográficas, de la manera como se están presentando los casos de malaria. Hay niveles de estratificación donde vamos a tener sitios receptivos, sitios no receptivos. Vamos a tener sitios receptivos donde no hay malaria, sitios receptivos donde hay transmisión de malaria, y luego, dependiendo de la intervención, lo que vamos a tener es situaciones donde vamos a tener focos maláricos que deben ser tratados de una manera particular. No se pueden tratar de una manera general como cuando ocurre una epidemia generalizada, a propósito como en Chocó, y requiere de una estratificación entonces continua que permita determinar los casos, los vectores que están siendo involucrados, las densidades de poblaciones, etc. Esta imagen es simplemente para mostrar de qué manera el problema puede ser grave. Es decir, nosotros podemos tener una eficacia muy grande en el control de malaria, ¿sí? 98%, pero a medida que va disminuyéndose la eficacia en uno de los componentes, la eficiencia, ¿sí?, del control se va a reducir de una manera drástica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si tenemos una eficacia del 98%, pero el acceso es del 60%, las pruebas diagnósticas del 95%, etc., la eficiencia final termina siendo del 37%. El problema entonces es muy grave con respecto a cada uno de los componentes que son necesarios para el control de malaria. Finalmente, quiero mencionar el caso de El Salvador, que me parece muy importante. El caso de El Salvador es importante para nosotros en el sentido de que El Salvador ha logrado casi la eliminación de malaria. En este momento estamos teniendo únicamente entre 10 y 3 casos por año. Ha sido un caso muy exitoso del cual para nosotros es importante aprender. El Salvador lo que ha venido haciendo es una estratificación de malaria continua, y esa estratificación les ha servido para incorporar una red de voluntarios, y esa red de voluntarios la han redistribuido, así como los recursos, de acuerdo a los niveles de estratificación. La red de voluntarios es una red de voluntarios supremamente interesante, porque la red de voluntarios es una red que hace tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿sí? Aquí en el país
es increíble porque las personas que han hecho la microscopía de la red pública y que hacen el tratamiento, en cambio de ser fortalecidas, han sido debilitadas, por lo menos en lo que nosotros conocemos en la costa pacífica. Y es importante, por el contrario, dar estímulos a una red de voluntarios que permita llegar a los sitios más alejados y que permita precisamente dar el tratamiento, hacer el diagnóstico y dar el tratamiento, ¿sí? Finalmente, es importante tener en cuenta que el caso de El Salvador muestra una cosa que es una recomendación también de la OMS, que es esencial el mantenimiento y el aumento de la inversión, ¿sí? Aún en El Salvador, con 3 casos, se ha mantenido la inversión del control, no se ha disminuido. A medida que si se disminuye la inversión, es casi seguro, como lo estamos observando nosotros aquí, de que van a aumentar los casos. Entonces, los dejo simplemente con esas dudas para el debate. Muchas gracias.